Buenas tardes, bienvenidos a la librería. Hoy tenemos sesión de teatro. Como casi todas las semanas, la verdad es que es un auténtico placer el poder reunirnos para hablar del teatro. El grupo Éride tiene un sello editorial que es VDB, donde tenemos 5 colecciones de teatro y donde intentamos tener el mayor catálogo de teatro de España. Yo creo que estamos ya a punto de tenerlo con unas 200 obras editada y seguimos metiendo más obras. Nuestra última colección es el Teatro de Almagro, donde estamos, es esa colección azul, donde estamos intentando conseguir las obras estrenadas en Almagro desde 1978. La verdad es que es una labor difícil, porque no se encuentra con facilidad, pero ahí andamos. La obra que hoy presentamos es Poliamor y Cretinos. Es un libro con 2 obras de aproximadamente 1 hora de duración. Más o menos. Más o menos 1 hora. Es el segundo libro, la segunda obra que publicamos de Dorian Sojo. La primera está por aquí también, de Sienas. Y la verdad es que ya se puede decir que Dorian es un autor tradicional, clásico de nuestra colección. Tenemos algunas obras más, pero le vamos dando un poquito de aire. ¿Trágico por qué? ¿Qué? ¿Trágico por qué? Clásico. Trágico también, un poco trágico. Puede ser, ¿eh? Un poco trágico también, pero no, en este caso es clásico. Y hoy no estoy en la mesa, afortunadamente, porque en mi lugar lo han ocupado personas mucho más doctas que yo y además con las que no. Vamos a aprender un montón. Bueno, ya sin más, no sé quién va a empezar de los 3. Empiezo yo. Va a empezar, bueno, pues empezará Jesús Cimarro y nada, lo que espero es que disfrutéis de esta presentación, como se suele decir, tanto como yo editándolas. Es decir, yo me las leo muchas veces y la verdad es que merece la pena. Gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Ángel. Se te oye perfectamente, ¿sí? Se me oye, ¿no? Sí. En primer lugar, gracias, Ángel, por acoger presentaciones de obras de teatro, de textos de obras de teatro en la librería con V y a través del sello editorial Éride, porque creo que estás haciendo una gran labor. Estáis, porque quiero poner en plural, estáis haciendo una gran labor en relación con las autoras y los autores de teatro y sobre todo porque al final estos textos son los que permiten a las autoras y a los autores poder proyectar sus funciones y que las profesionales y los profesionales de las artes escénicas los puedan leer. Creo que es una gran labor y hay que reconocerlo. Hay que decirlo públicamente y creo que la colección que estás creando es posiblemente de las más importantes que tiene este país, que no es tan habitual que se publique tanto teatro y creo que estás haciendo, la labor que estás haciendo es realmente encomiable. Y muy encomiable la apuesta por autores noveles, autores que nunca habían sido publicados y que en este caso, en el caso de Dorian Sojo, un autor que escribe de la práctica a la teoría, por así decirlo, que escribe prácticamente en los ensayos y que escribe, que tiene la idea, pero sobre todo hay un trabajo, que hay que decirlo, que sale de la práctica. Y bueno, yo estoy agradecido a que me haya pedido que esté aquí presentando un poco la persona que hoy, que ha escrito estos 2 textos y que es un hombre, como se suele decir, hecho a sí mismo. Una persona que viene de Venezuela, que el mundo de la inmigración es muy complicado, y ahora lo hablaba con Florian Recio, que es otro autor que nos acompaña también esta tarde. Madrid es una jungla, Madrid es un lugar complicado, Madrid es una ciudad difícil, una ciudad donde
hay mucha competencia y como a mí me toca hablar de él, me voy a centrar un poco en la parte de la gestión. Dorian Sojo es una persona que, aunque a mí no es que me haga mucha gracia el término, pero es un gran emprendedor, una gran persona que ha decidido estar en todo el proceso de la creación y de la producción de los espectáculos. En la producción y en la exhibición. Y ahí me quiero detener un poco. Él ha creado 3 espacios importantes en el ámbito de lo alternativo en esta ciudad, del pequeño formato. Hace ya más de una década la Sala Nudo en Malasaña, después durante muchos años el espacio El Burdel a la Escena, que es un espacio que, ahora lo hablábamos con Daniel, un espacio donde él estrenó una de las obras que hoy se presentan, Cretinos, si no me equivoco, con otro título, creo que era Crip. Yo lo he conocido por Cretinos, es decir, que es lo que estamos viendo, y que era un espacio singular que yo, ahora lo decía, yo nunca entré, pasé por la puerta y yo decía, qué cosa más rara, un burdel a escena, digo, ¿esto qué es? Que realmente sorprende, y eso es lo que hace que para mí tenga una visión distinta de concebir un espacio teatral en esta ciudad que marca la diferencia. Y Dorian Sojo hace que marque la diferencia con ese espacio. Y por último, ya hace 4 años, el Sojo Laboratorio Teatral, que está en Puerta de Toledo. Un espacio que ha tenido los vaivenes que han tenido la mayor parte de las salas en esta ciudad, en este país y en este mundo, que es la pandemia. El haber mantenido abierto en esta ciudad un espacio como el Sojo Laboratorio Teatral es un mérito, sin ayudas públicas, que tuve que decirlo. Mantener a pleno pulmón un espacio de esas características creo que es una labor encomiable y hay que ponerlo en valor. Es un poco lo que yo, que soy productor y exhibidor y que tengo 3 teatros en Madrid, sé lo difícil que es mantener un espacio de esas características. Un espacio donde hay creación contemporánea y donde hay creación de autores españoles, de autores y autoras españoles, donde realmente se puede investigar y donde él, como propietario de la sala y como productor de los espectáculos que él escribe y que dirige, de otras propuestas, pero sobre todo de las suyas, hace que ese espacio, después de 4 años, se haya puesto también en valor y se haya colocado en el circuito de salas de pequeño formato de esta ciudad, donde posiblemente haya más representaciones. De las veces que yo he estado en la sala y he visto espectáculos, quiero resaltar uno que vi, que me sorprendió, que fue el de Supreme de Luz, ese personaje que hace Daniel. Un personaje que me sorprendió porque tenía referencias de personas que trabajan en mis teatros, de que lo habían visto en el Burdel. Y yo, que soy una persona que siempre intento ver todo lo que puedo y todo lo que se hace fuera de lo llamado teatro comercial de esta ciudad, podamos, lo que viene más público, que eso es importante. Creo que hay que ponerlo, como he dicho, en valor, y que al final el Sojo Laboratorio Teatral ha permitido que él pueda poner en funcionamiento las obras que ha escrito y, lo más importante,
que editores como Ángel hayan podido estar en ese espacio, hayan podido ver sus creaciones y se hayan podido publicar. Porque en definitiva, esto es lo que queda y esto es lo que de alguna manera hace que un autor de teatro, que uno es autor de teatro cuando estrena, pero también cuando se le publica. Así que, Dorian, enhorabuena por todo el trabajo que has hecho durante estos años. Enhorabuena porque creo que es fundamental que personas de tu valía estén ahí, estén trabajando en el circuito teatral de la ciudad de Madrid, y te deseo lo mejor dentro de la situación que tiene el teatro de pequeño formato en esta ciudad. Te deseo que sigas trabajando, que sigas ahondando y que sigas escribiendo, que sigas estrenando, que en definitiva es lo más importante, estrenar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Usted? Voy yo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Jesús Cimarro, porque aquí una parte de actor está terminando el grado en Lengua y Literatura Española, y entonces cuando nos toca estudiar teatro, sobre todo teatro contemporáneo, tenemos el problema que el texto hay que leerlo para trabajarlo también, y la mayoría de textos no están publicados, y es muy difícil si tú quieres analizar un texto teatral contemporáneo que se está representando en este mismo momento. Posiblemente, si no es un teatro público que tenga una subvención y que tenga una editorial y que publique esa obra, es muy complicado encontrar el texto. Así que muchas gracias por la labor de publicar gente contemporánea, porque aparte de que ayuda al autor, también a toda la gente que quiere estudiar teatro, el texto teatral y analizar obras globalmente, porque yo defiendo que el teatro es puesta en escena y el teatro tiene que representarse, pero es verdad que el teatro también es literatura y hay que poderlo leer, hay que poderlo analizar. Y es un trabajo global que, hombre, cuando se publica la gente que escribe ahora, pues facilita mucho el estudio, y es lo que va a quedar para que dentro de 300, 400 años pues sepan qué estábamos haciendo en Madrid en el 2023, qué le gustaba más o menos a la gente, qué veía, qué inquietudes teníamos, qué temas nos interesaban. Será interesante. ¿Cómo cuento yo esto sin contar el final? Porque, claro, es una obra. Yo hice, ahora se llama Cretinos, yo hice Crip, y es una obra realmente complicada. Te tengo que contar un poco de. Bueno, me llama aquí el señor, nos conocíamos porque yo hacía cafeteatro en el Teatro Arenal, y él estaba allí gestionando también y llevando compañías, y bueno, pues se interesó por mi trabajo y contactó conmigo y me dijo: he escrito una cosa para ti. Eso por un lado está muy bien, te hace mucha ilusión, pero por otro da muchísimo miedo. A mí que canto, a veces cuando me dicen: te he escrito una canción, y luego ves la canción y dices: madre mía, esta persona qué pensará ¿qué imagen tiene de mí para haber escrito esto? Entonces es una cosa que es muy emocionante, pero por otro lado es, bueno, quedamos ir a tomar un café, me contó la idea y me pasó el texto. Yo tengo el filtro del escándalo y de asustarme y tal, lo tengo muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. De verdad que no es una cuestión que yo en general me asuste bastante. Pues me asusté. Pues me asusté. Yo lo leía y decía: pero madre mía, digo, pero, y sí. Y yo también, yo puedo tener cierta pregunta, pero yo es raro que yo como actor soy muy buen mandado, entonces si yo te digo que sí, es que sí, entonces tú luego me dices cómo quieres que yo haga las cosas, y yo como te he dicho que sí, pues yo voy para adelante con todo. Y es de las veces que yo creo que más notas he podido tomar, más dudas me han surgido, más que por lo que era mi papel, por el papel de los otros dos personajes. Claro, luego cuando me contó cómo lo quería hacer, me surgieron más dudas, más dudas todavía, porque el espacio, el burdel, la escena, tenía mucho encanto, pero había sido un burdel y mantenía la estructura del burdel. Es decir, estaba el recibidor, había dos habitacioncitas con su cama, con su ducha, muy pequeñas, que ahí podían caber como mucho 2 personas. Hemos llegado a meter 8 en cada habitación, o 10, o bueno, muy pequeño. Y luego había otro cuartito que era el que utilizamos como camerino. Y claro, yo tenía mucha duda con esto, porque la obra tenía de todo.
tenía, el lenguaje era, o sea, lo que se contaba era, no vamos a decir fuerte, pero muy directo. Porque hay momentos que los personajes reflexionan y se cuestionan muchas cosas sobre su sexualidad y su relación con otra persona en ese momento. Y es un pensamiento como si cuando tú hablas contigo en tu casa y hablas sin ningún tipo de filtro. Entonces, esto está escrito así, tal cual. Y dices, a la gente le va a dar algo. O sea, aparte de ahí, tú estás sentado al lado del actor, así, en la hora de más. Había desnudos integrales, había no sexo, pero los dos actores, o sea, la parte de relación de ellos lo hacían muy bien, ellos lo hacían muy bien. Pero era complicado. Entonces, al final, yo digo, venga, digo, vamos para. Digo, sí, lo hago, sabiendo que era una función que, o de estas que digo, la gente cuando venga es o sí o no. ¿No? Y entonces, y la trabajamos un poco diciendo, o va a gustar o no va a gustar. El que salga va a salir encantado o no le va a gustar absolutamente nada. Al final gustó bastante más. Alguna nos cayó así un poco tal, pero no por el lado que esperábamos. Y yo tengo un muy buen recuerdo porque es verdad que lo escribió pensando en Supreme, en el arteleo que yo tengo, pero hay una parte al final que me propuso de repente salir de Supreme y hacer personaje. Yo cuando estoy en Supreme nunca me ha gustado desmaquillarme ni mostrarme yo como Dani, no por nada porque me da exactamente igual, sino porque no me gusta la falta de propuesta. Cuando me quieren hacer sales desmaquillando y te digo, ¿pero por qué? No, para que la gente le dé a la gente que le importa. O sea, yo me voy a ver a Lola Herrera haciendo 5 horas con Mero, pero ver a Lola Herrera haciendo 5 horas con Mario, a mí que más me da lo que está haciendo esta señora en el camerino. Para eso después me puede interesar si me va a contar alguna cosa más, pues en todas las entrevistas en el camerino, pero a mí que más me da que se esté pegando una peluca. Pero bueno, en esto hay mucho. Y como esto ya quedó como muy de los 80, ya, y muy de. Y ya unos temas que ya tenemos como muy superados, yo no me desmaquillaba nunca. Y en esta vez lo acepté porque era desmaquillarte, pero para hacer un personaje. No era salir yo así de cualquier manera, sino era hacer un personaje. Y dije que sí. Y acepté esto, que también costó. Y luego encima, el primer día, luego ¿sigues terminando con un vídeo la función? No, pues terminaba con un vídeo que era. Había todo sexo, violencia, llanto. Entonces, y lo primero que nos tocó grabar, el primer día nos conocimos los actores y tal, el primero que tocó fue grabar ese vídeo. Así que el primer día, pues venga, quitado la ropa, 3 en una cama, yo luego en pelotas en una ducha llorando. Bueno, pues así fue como choque emocional. Pero es verdad que fue muy interesante el trabajo. Y tengo que decir que la obra salió adelante. Mi parte. Yo lo hacía bien, lo resolvía, pero yo no estaba haciendo algo que yo no supiera que podía yo controlar al público, manejarlo. Pero de verdad que la labor que hicieron los otros dos actores, Javier Torres y Héctor Gutiérrez, fue una maravilla, porque el momento que el público lo separábamos, lo dividíamos, metíamos a cada parte del público en una habitación distinta y la gente se iba enterando de la historia de manera diferente. Y en una de las habitaciones Héctor estaba completamente desnudo dentro de una ducha. Cuando la gente entraba se encontraban a un señor totalmente desnudo dentro de una ducha, y el otro estaba lavándose ciertas zonas, entonces también estaba un poco. Y ellos conseguían dar una naturalidad a esa escena, una verdad, porque realmente hablaban de lo que sentían, de lo que estaba pasando, de lo que ocurría, y lo hacían desde una verdad tan grande que es verdad que la gente, después de ese choque inicial, entraba en la historia y se olvidaba del resto. Y de verdad que fue muy interesante, porque estábamos haciendo teatro, pero había que trabajar como para tele, porque era un espacio muy pequeño, estábamos más cerca que ahora. Entonces no podíamos usar técnica teatral, era mucho más parecida a televisión, pero el texto es teatral. Entonces pero bueno, quedó ahí la cosa, quedó para allá. Hicimos 3 temporadas, ¿no? Hicimos 3 temporadas, la mantuvimos bastante tiempo, la gente vino, y cuando empezó a aflojar un poquito, yo se lo planteé a Adrián, digo, yo creo que la debemos bajar ahora, para quedarnos con el buen recuerdo de que ha ido muy bien, que ha sido un trabajo que nos ha gustado mucho hacerlo, y bajarla ya antes de que empecemos a hacer funciones ya de estas que te cuestan, que no sabes, con incertidumbres y no sabes si va a venir el público o no, y yo creo que también por eso tenemos buen recuerdo. La retiramos yo creo que en un momento bueno. Así que, mira, no he contado mucho. No he contado mucho del final, no he contado mucho del final.
Pero bueno, esa es mi experiencia. Y bueno, luego, pues eso, que alguien piense en ti para escribir un texto, pues hombre, es una cosa que de verdad me hace sentirme muy agradecido y muy honrado, ¿no? En el que alguien pueda se interese en ti y que vea, ¿no? Y luego es una responsabilidad, decir, cómo pongo yo esas palabras, cómo consigo que coincida con lo que este señor tiene en la cabeza, ¿no? A ver cómo... Es verdad que luego el dirigiendo es fácil para dirigir. O sea, indica bien, te deja bastante que tú vayas buscando por dónde y bueno, muy bien. Yo tengo muy buen recuerdo y lo guardo con mucho cariño los añitos de haciendo clip. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí y gracias también a Jesús, porque para mí es un honor tremendo contar con su presencia, con Dani, que bueno, esta obra, la de Cretinos, fue escrita para él y es un regalazo, a mi socio Rubén, que ha venido desde Alicante, a Iván, a Carmen y a Jorge, que vienen, que son los actuales actores y actriz de Cretinos que estamos representando en el Soho. A todos y cada uno de vosotros, muchísimas gracias. Al Diario, que viene del barrio también, que además de Lavapiés, que vienen de ahí, o sea que genial. Para el autor, bueno, para todo. Para mí esto es un regalazo y una verdadera experiencia. Pero también quiero dar las gracias a Ángel y a Carmen, porque sin vosotros esto no es posible. Yo sé que mi manera de escribir es muy extraña, porque la verdad es que surgió en un espacio muy raro, muy poco convencional, y el hecho de que me hayáis dado esta posibilidad y este regalo ha sido para mí un sueño desde mi infancia, porque cuando yo era pequeño vivía en una casa muy grande, muy grande, muy grande. Era primer niño que llegaba a la casa, entonces estaba siempre solo y siempre me montaba en las bibliotecas. No es que leía mucho, ojo, pero dentro de la biblioteca soñaba, entonces leía y buscaba cosas y dije, algún día escribiré un libro y fíjate, venir a Madrid que te publique, ole. O sea que muchísimas gracias. ¿Qué hablar de estas obras? Bueno, Jesús, tus palabras me han emocionado, porque es verdad que de una persona como tú que diga pues que todo este emprendimiento y toda esta lucha por hacer teatro va bien, pues te llena de fuerza, ¿no? Y dices, no estoy haciendo tan mal, vamos por ahí. Y que Dani esté esta noche aquí conmigo es un regalazo, porque Cretinos, voy a empezar de atrás para adelante, ¿vale? Porque primero es Poliamor y luego Cretinos. Cretinos, yo recuerdo cuando yo llevaba la gestión, bueno, yo era uno de los programadores del Teatro Arenal, yo miraba a Dani y me parecía, el de Café Arenal, ¿eh? No el de Arenal, sino el Café Arenal. Yo miraba a Dani y decía, me encanta. Porque se le notaba, bueno, no sé si te lo he dicho alguna vez, pero se le notaba que era actor, se le notaba fuerza, se le notaba duende, como decía Lorca, ¿no? Y decía, algún día te voy a escribir, te voy a conocerle. Entonces, yo, además, me pasaba por delante, pero como claro, él lo hacía de suplente, me pasaba por delante y yo no sabía quién era. Hasta que un día, mi cabeza dijo, ¡hala! Pero soy el mismo. Anda, que tú también. Anda. Entonces un día... De que la compañía fuera, éramos dos actores. ¿No? O sea, que uno y yo tampoco teníamos ya, pero bueno. Y me atreví. Y dije, pues voy a escribir... bueno, por esta cosa de la vida, de que te tienes que buscar la vida como teatrero, llegué a este local muy curioso, que me lo presentó Patricia Chavarri, que bueno, su padre, que para descanse, que me creyó en mí, me ofreció este local muy particular. Y dije, el local era horrible. Pero tenía algo, no lo sé explicar, era mágico, era una cosa que te llevaba a hacer algo ahí. Como un burdel. Sí, pero el local estaba de aquella manera, ¿eh? No era... Es que no lo vi nunca, a mí me parecía extrañísimo. Claro. Claro, no penséis en un burdel, o sea, burdel de película, de esto de... Terciopelo. No, burdel de barrio, o sea, sí, pensáis en un burdel, o sea, yo que sé, un burdel de, yo que sé, tipo lo que narraba José Cela en La Colmena, o sea, burdel, barrio y pobre. Un burdo burdel. Un burdo burdel, totalmente. Bueno, no te puedes imaginarlo cuando Lo de la comunidad, muy fuerte. Tuvieron que hacer obras las anteriores propietarias y no había dinero y ofrecieron, bueno, que fueran bajando los vecinos y poco a poco que fueran salvando la deuda con los servicios que se prestaban en el local.
Pero fue porque ellas pusieron un aire acondicionado sin pedir permiso y se cargaron las columnas. Entonces ella es la que tenía que pagar. ¿Y Claro. qué hicieron estas? Ofrecer, pues bueno, el trabajo. Eso se ha llamado trueque toda la Un vida. trueque. Un trueque. Pero a las pobres cabras las echaron. Y llegué yo. Es importante decir que cuando estábamos en el burdel, a pesar de que sí es verdad que esta obra publicada no tiene nada que ver con lo que se decía, las burradas que había escrito yo, porque era muy directo, porque es verdad que lo que era muy fuerte. Pero nunca hacíamos apología a la prostitución, porque yo nunca he estado de acuerdo con la prostitución. Creo que llegar a eso como ser humano tiene que ser algo tremendo, independientemente de que lo hagas por gusto, por dinero. El llegar a eso, el sentir en tu piel a alguien que tú no quieras, porque creo que tiene que ser algo muy violento, ¿no? Y sobre todo si eres mujer, me imagino, o no, por todo lo que eso indica. Entonces yo no hacía apología a la prostitución, solo que como estaba desarrollándose en un ambiente como tal, trataba de darle ese toque muy canalla, muy pícaro. Además, Iván, que también lo conocí allí, yo dejaba la puerta, era muy, muy divertido, pues yo dejaba la puerta entreabierta y me ponía yo de chulo en la taquilla, súper serio, vestido de negro. Además era muy borde, muy borde, muy borde. Y entonces la gente no sabía si entraba al teatro, entraba a un burdel de verdad. Era un juego muy divertido. Y yo lo que quería hablar con cretinos era pues mostrar dentro de mi cabeza una forma de amar muy particular, una forma de amar de ahora, ¿no? De aquí te pillo, ¿cómo? O sea, aquí te pillo, aquí te como, ¿no? Aquí te pillo, aquí te mato. Y claro, un tipo de relación como muy directa. No es que yo no haya vivido en algún momento de mi vida algo como para eso, pero creo que en Cretino se muestra muy bien esta doble cara de cuando conocemos a alguien tan deprisa y no conocemos los entresijos y de repente pues te encuentras el mercado. Y además aquí nadie se salva. A mí lo que me gusta de Cretinos, que habla de dos personajes que hablan de, entre comillas, amor, se encuentra en un espacio idílico. Además yo lo quería montar en plan telenovela venezolana, en plan se encuentran, hola, te amo, hacia súper. Y de repente aparecía un ser dentro de esa fantasía que rompiera todo ese momento tan edulcorado, ¿no? Tan pasteloso. Y era riéndose de, ay, sí, claro, jamás, ¿no? Ya veréis, ya veréis. Entonces, que conectar un poco con ese público que iba al burdel, porque como decía Dani, estábamos como en familia, como ahora, pero más cerca todavía. Y bueno, luego hay un desenlace que no lo voy a decir porque tenéis que venir a ver Cretinos, y si lo están viendo en vídeo tenéis que venir a ver Cretinos en el burdel, en el Soho los sábados a las 10. Y claro, lo bonito de Creep, que viví una experiencia muy bonita con Supreme, sí, tengo que decirlo también, con Sotorres y con Héctor Gutiérrez, porque parece fácil, pero tú como actor o como actriz que estás en el momento de actuar, estás tan vulnerable, llevarte a un grupo de 8 personas a una habitación. En el caso de Héctor, él se desnudaba porque quería, eso no lo propuse yo. Él dijo, bueno, no sé qué, el primer ensayo, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos quitamos la ropa? No. Y bueno, dije, pues mira, perfecto. Sí, pero luego se puso nervioso, porque claro, te envalentonas el primer día, te despelotas ahí con toda la tranquilidad del mundo, porque de verdad yo tampoco tendría... Pero luego es que estás en un espacio, de verdad, de aquí a esta pila de libros. Y era así, una ducha y 8 personas ahí alrededor de ti. Claro, imagínate la cara de la gente, claro. Y tú encima tienes que hablar, era una historia muy seria y muy íntima lo que contaban. Y era... Claro, porque yo quería hacer como una especie de choque, ¿no? A mí me gusta, por lo menos el tipo de teatro que hago, me gusta que el espectador no se quede pasivo viendo y bueno, te lo doy masticado o mira qué bien, qué buenos diálogos, sino que quiero que el espectador de alguna manera entre a la historia, que sea como muy cercana y sobre todo que pase algo dentro de él. Y quería que dentro de ese lenguaje, y en este caso esa propuesta del actor que era muy, muy fuerte, no sexualizar más, es como no rizar más el rizo, no sexualizarla más, sino que independientemente de lo que decía y de la acción, era mostrar la parte, entre comillas, más humana, ¿no? Y quizás más canalla, que eso se descubre al final, por eso se llaman cretinos. La estrenamos con chicos, hice una historia de amor entre chicos, ¿no? Entre hombres, pero era más canalla, más directa, más fuerte,
más sin mucha vuelta, pero luego, por cosas de la vida, decidí volverla cuando monté el Soho, volverla a hacer y quise probar con chicas. ¿Qué pasaría si tú escribes una historia de amor entre chicos, si la hace un chico y una chica? Pues mira, perfecto, salió el experimento. No había prácticamente ningún cambio y la reacción del público fue maravillosa. La llevamos hasta Alcalá de Henares y la gente reaccionaba súper bien. La montaron en Canarias y la gente reaccionaba muy bien. No se echaba de menos el género, lo que a mi experiencia me parece interesante porque creo que el amor es así, ¿no? El amor es amplio y no tienes que ponerle un color o un género. Y en este caso con Cretino se logró. Y la gente se identificaba con uno y con otro porque luego te lo decían. Luego me acuerdo, en el burdel era muy íntimo y la gente creía a veces que iba a un burdel, aunque lo compraban en atrás, pero era una cosa muy loca. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros luego, yo decía de manera muy canalla, luego, después de las funciones, también bueno, para hacer un poco de promoción, luego nos hacíamos una foto con el público. Y había gente, parejas sobre todo, que se hacían como los locos, no sé qué, daban vueltas, se hacían la foto. Y luego nos decían, oye, por favor, no nos subáis la foto, porque eran amantes. Y no querían salir en la foto del Facebook. Claro, entonces, un poco, pues, claro, es que yo hago un poco lo de Jaime o lo de Victoria, es que es muy fuerte. Se identificó mucho la gente, porque es verdad que la primera propuesta era una historia de amor entre dos chicos, pero es verdad que recibimos mucha devolución de gente que se sentía totalmente identificada y mucha gente incluso que nos dijo, es que ahora he entendido una historia de amor homosexual. Dice, pero porque yo pensaba que había, dice, y al final, dice, claro, por eso funcionó luego al cambiarlo a una historia heterosexual, porque queda exactamente igual. Dice que al final el punto de partida es el mismo y se siente igual, se sufre igual, se engaña igual. Y te puedes encontrar con los mismos especímenes por la vida que te lo hacen pasar fatal de una manera o de otra. Y es verdad que recibimos mucha devolución en el burdel, que parecía un espectáculo que estaba orientado hacia el público LGTB. Al final era muy mixto, incluso yo creo que al final venía más público hetero. Y precisamente nos decían eso, que empatizaban muchísimo con la historia porque les pasaba exactamente lo mismo. Y eso es maravilloso como autor, ¿no? Y como director también, ver cómo un texto va evolucionando según se va haciendo. Y Poliamor es una historia que habla pues de otra manera de amar. 3 personas, una pareja de chicos, e invitan a una chica a su casa. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Porque ¿cómo compites por lo menos en el caso del chico, cómo compites con la chica? Ofrece algo totalmente diferente. Las mujeres ofrecen otro tipo, ofrecen la vida. ¿Cómo puedes competir ante una relación de 2 chicos? Y plantea una historia de amor cruel, tóxica. Todas son tóxicas, por eso lo de la tragedia me vino al pelo. Todas son tóxicas. Pues en Poliamor traté de, porque bueno, pobre Ángel ha sufrido conmigo, porque le he mandado cada cosa, pero bueno, perdón. Yo trato como de, todavía, claro, creo que me falta mucho madurar y necesito todavía como encontrar un sello muy particular, aunque tampoco, porque como decía Oscar Wilde, definir es delimitar, entonces yo tampoco procuro no definirme mucho, porque una de las cosas que creo que en lo que se basa la vida es de experimentar, y en el teatro, si te casas con una sola estética, pues yo creo que al final te marchitas, necesitas probar y sentir, investigar, y para eso me monté una sala de teatro. Y en el caso de Poliamor quería tratar de escribir una historia diferente, que no fuera tan cabaretera como lo había sido el casting para mayores de 18 años, que fue con la que abrí el local, luego vino Creed, y bueno, traté de hacer un texto de una tercera persona que llega a una relación, que cuando se habla de poliamor, yo no lo he vivido, la verdad. No me importaría decir que sí, pero yo no lo he vivido. Pero por cosas, la cosa de ser autor es que vas oyendo mucho y eso es peligroso. A veces tener muchos amigos porque vas oyendo, entonces te vas enterando y... Uy. Entonces lo cierto es
que, claro, tú veías a gente que iban por la vida en plan poliamor a tope. Tú te inspirabas. Hombre. Y luego, claro, el problema es que al final, el problema del poliamor es los celos. Ay, eso tan humano, ¿no? Esa cosa que me parece que es primitivo, ¿no? A mí no me gustan los celos, pero sí es verdad que esa cosa de querer dominar a uno o al otro, de creer que esa persona te pertenece o no, porque hay como una especie de contrato no escrito cuando te unes con alguien. Entonces, por muy mente abierta que seamos, parece que el poliamor es divertido, pero cuando la otra persona ya no te tiene la misma atención, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una tercera persona llega a una relación que ya está establecida? Y me gustó darle esa visión y me pasó lo mismo. La hice con dos hombres protagonistas y una mujer que llega, pero luego en el Soho lo hice con 2 mujeres y un chico que llega. Y el resultado fue muy positivo. Y lo que me hace sentir, por eso los personajes no tienen nombres, A, H, D y C, para que no, porque lo que yo lo que quería era tratar de romper con esta cosa del género, ¿no? De que las chicas se tienen, no, que sea un texto que lo pueda interpretar quien quiera, como quiera y, bueno, como quiera no que está escrito, pero sí que lo puede hacer un hombre o una mujer, sin caer en esta cosa que creo que cada vez se va quitando más, que es que el chico tiene que ser de una forma, de los personajes sobre todo se ve, o de las chicas tienen que ser de otra forma, sino que es un texto teatral. Para mí es como, respetando a los autores, por supuesto, tiene que ser a la hora de dirigirlo como te tiene que inspirar imágenes. No se lo puedes dar todo tan masticado y tan fácil al director, porque es que si no, al final, eres dramaturgo o director. En el caso de cuando se leen, pues tiene que ser abierto. Y nada más, que muy agradecido porque estáis aquí. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y no sé, ¿qué otra cosa puedo decir? Comprar el libro. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si tenéis alguna pregunta. Y al final, el tema siempre es el amor, ¿no? Por lo que te das cuenta, de una forma o de otra, el teatro moderno, el teatro clásico, al final son relaciones humanas, ¿no? Sí, yo siempre he creído que el teatro tiene que hablar de las relaciones humanas. Si no, bueno, yo creo que en general lo habla. Y el amor es universal. Y también la mentira. Y aquí en Cretino se habla más de la mentira que del amor. Y en poliamor se habla más del amor que de la mentira. Pero se combina. Sí. Cuando antes tú has mencionado sobre decir dentro de 200, 100 años, 300 años, claro. Es como cuando nosotros echamos la vista atrás ahora y vemos el amor del siglo de oro, el amor de la época de las luces. Claro, cuando miren a nuestra época, pues claro, toda la diversidad, toda la forma, pero al fin de cuentas, el género es el mismo. El género es el de las relaciones humanas y punto de pelota. Y el sufrimiento por el amor. Claro, y la cantidad de barbaridades que podemos llegar a hacer por el amor. Y todo lo que. Y el engaño del amor. Porque, Claro, por ejemplo, que en Crip precisamente se habla mucho del amor, pero lo que dice Dorian, realmente se está mintiendo todo el tiempo. Es mentira, no hay amor. Hay otras muchas cosas, pero la base principal es la mentira. Pero sí que dicen, y todos los personajes hablan todo el tiempo de amor, pero para nada es amor lo que hay ahí. En ese hay engaño, traición, hay mucha historia oculta, mucho no mostrar la verdad a la otra persona con la que estás. Es curioso también eso, porque el amor como inteligencia. El amor como inteligencia, como una afición a la que aspiramos, pero aunque no sea una realidad, pero es hacia donde queremos dirigirnos, que también es un género. Dentro de Romeo y Julieta, más barbaridades de esa, que Romeo y Julieta, pero amor, que tampoco es amor, es un amor también como inteligencia. Que sale en Cretino también. Me he robado un pedacito de la escena de Cretino, de Shakespeare ahí. Sí. La he puesto ahí. Yo creo que eso, dentro de 300, 400 años, lo que sí van a poder ver es que quizá en este momento sí que estamos hablando de las cosas que nos pasan de verdad. Quiero decirte que, por un lado sí que hablas de la aspiración a conseguir una pareja, pero ya también se habla de, bueno, igual no hay que tener una pareja siempre, sino que tienes compañeros durante un tiempo,
te está cuestionando por qué tiene que ser solo con una persona, igual puede ser con más. Yo tampoco lo he vivido y me parece dificilísimo. Porque yo, Será no, como no- uno no- difícil. yo no puedo ni con una persona, yo digo, ¿cómo puede estar gente con tres y con cuatro? Y no lo sé, a mí me cuesta. Y lo admiro muchísimo que eres capaz. Pero bueno, creo que es verdad que ahora sí se está reflejando otro tipo de realidad que creo que han estado siempre, ¿eh? Lo que pasa es que no se han dicho ni se han hablado. Y creo que ahora, pues vamos, los cuernos, los engaños y los poliamor, esto lo ha habido toda la vida. Pero quizá ahora sí que estamos asumiendo que existe y lo estamos aceptando como parte de Nos nuestra está realidad. visibilizando. Se está visibilizando, claro, por eso. Y entonces, bueno, quizás sirva para decir, bueno, pues mira, en esta época ya empezaron de vez en cuando a quitarse un poco las máscaras y a llamar las cosas como son y a ponerle nombre a determinadas cosas que llevamos haciendo toda la vida. Sí, cambian las formas. Yo creo que ahora se habla como más directo. Tengo que decir que en Poliamor es la única obra que he escrito que termina, entre comillas, en esperanza. Todas terminan Muy mal todas. Sí, Pero yo las he visto tuya, terminó mal todas. Poliamor nace con una esperanza y al final estos tres personajes, independientemente que son totalmente contrarios, les puede el amor y terminan juntos con unas normas. Y yo no contando el final de la mía. Terminan juntos, pero Tienes que hacer alguna obra que termine bien, que tenga mucho la de conflicto, Poliamor ya está. pero que terminen bien. Está bien, que terminen bien las cosas. Claro, porque en el momento que hay esperanza, que termine junto, quiere decir que termine bien. Y entonces puede ser que eso. Puede ser que encamine. ese punto donde haya llegado, de repente, puede que se encamine. Pero lo que me pasaba con Poliamor, que no lo he contado, que claro, los actores y las actrices con los que yo trabajaba estaban tan acostumbrados al dramón que yo les daba, que cuando les propuse la propuesta de que en Poliamor todos terminaran en plan, ah, qué bonito es el amor, ay, nos queremos, no querían. Y me cambiaron al final. Entonces al final, que bien, a mí me encantó la propuesta, al final uno de ellos se va, entonces el dramón. Pero les gustaba más el drama, la tragedia. Cosas. A mí me ha gustado mucho cuando habéis hablado de la exposición, porque yo creo que en obras como esta que estáis presentando hay exposición. Primero por parte de los actores, ¿no? En un espacio tan reducido, desnudo allí, yo entiendo que eso es una vulnerabilidad difícil de explicar. Pero también la exposición del autor, porque es el primero que intenta una historia que va a ser aceptada o no. Siempre que transgredes ciertos pequeños límites, ¿no? Te preguntas, ¿me van a tirar a la cara? Y porque no es la editorial. Y luego para seguir, si la editorial me publica, a ver quién es el guapo que me compra, ¿no? Y eso también es una exposición. Es una apuesta a tirarte a la piscina sin agua. Y me gustaría que comentáis un poco este tema. Pues mira, yo creo que la exposición en los actores la hay, pero fíjate que en este caso el desnudo es anecdótico. No era tanta la exposición física como realmente la de las cosas que se hablaban. O sea, yo, por ejemplo, de Suplente, en un momento yo cantaba una canción que terminaba llorando y tenía que conseguir de un personaje que ha estado todo el tiempo haciéndote reír y contándote una historia tal, bajarte ahí y plantarte otra cosa en 3 minutos 15 que tenía esa. Y no un llanto teatralizado y tal, sino era una canción, es que se habla todo de cosas muy íntimas. Hay un momento en que cada personaje habla de cosas, eso, lo que tú tendrías en la cabeza, lo que tú te dirías a ti misma. Entonces, es ese nivel de exposición que es más complicado, porque para llegar a interpretar ese tipo de cosas tienes que tirar de todas tus miserias, de todos tus miedos y de todas tus inseguridades, porque si no, no sale, si no es mentira. Y tienes que utilizar todo eso o tienes que echar mano de las veces que tú lo has pasado tan mal realmente para podérselo contar a la gente y poder transmitir eso. Entonces, yo creo que hay mucha exposición, pero mucho más íntima. Fíjate lo que te digo. Más que el desnudo, al fin y al cabo, es verdad que es un poco la primera vez, pero luego es algo muy mecánico. No, de verdad que los actores estamos mal de la cabeza, en general, somos un poco así de aquella manera. Entonces, a este tipo de cosas no. Tampoco te quedas tú que nos da mucho reparo. Pues yo soy bueno, como hombre de teatro soy muy extraño, ¿no? En el sentido de que normalmente soy muy casero, soy muy tranquilo, soy muy tímido, pero a la hora de exponerme, no, me da igual. En el sentido de cuando
yo no sé por qué llegué a hacer teatro. Lo cierto es que cuando yo empecé a hacer teatro ya formal a partir de los 15 años, fue como, para mí, como, empecé a los 9, me acuerdo, con mi abuelo, que nos hizo un teatrino y cobrábamos un bolívar y luego nos íbamos a merendar todo, y era como una posada. Y luego cuando empecé a estudiar formalmente teatro, fue como que me sentí cómodo, me acomodé e hice ahí mi nido, y a partir de ese momento, eh, como no busco aceptación de nadie ni que alguien me diga que está bien o que está mal, porque yo mismo, como lo he dicho antes, me lo guiso y me lo mato, ¿no? O algo así. Me lo como. Me lo como. Me lo guiso y me lo como. Me lo guiso y me lo como, porque valoro mucho la libertad que tengo a la hora de crear. No, si en algún momento de la vida, como cuando se hizo la obra en Canarias, alguien me llama y quiere hacer mi obra en Canarias, le estaré eternamente agradecido. O los actores que vienen y te hacen tu obra de teatro, para mí es un regalo, ¿no? Lo que te quiero decir con todo esto, que como creo que cuando tú no tienes tantas expectativas, sino que tienes el compromiso de, dentro de lo que, con humildad, quieres hacer teatro como tal, y lo que quieres es comunicar una historia y conectar con el público, con los espectadores y las espectadoras, para mí eso es más importante que a lo mejor que te puedan señalar si está bien o está mal. No sé si me he explicado bien. Me gusta más la satisfacción. De hecho, me gustó mucho un libro que leí de Jesús cuando estuve haciendo el máster de teatro, de producción teatral, y me gustó mucho tu manera de ver al público, y bueno, te lo he dicho en persona, de que cuando él programa, él trata de involucrarse con el público. Para él es muy importante lo que siente el público, y es lo que a mí me gusta. Más que, como no aspiro no sé, llámalo falta de ambición, pero como yo no aspiro no sé, a estar, ya de por sí a mí me supone un lujo estar en una ciudad como Madrid, estar en este país, para mí es un lujo. Estar en Madrid, una de las ciudades más importantes del teatro, es un sueño hecho realidad. Procura hacer un teatro comprometido con el público, cuidando a los actores lo máximo que puedo, mimándoles porque sé que es difícil, porque yo les doy el texto y venga, aprende, dale, pero sé que es difícil leer esto y decir, madre mía, ¿qué tengo que hacer aquí? Sí, yo lo sé, yo soy consciente, pero procuro que la experiencia de la función, y sobre todo después de la pandemia, que fue tan duro, que de repente teníamos la vida construida, y de repente se acabó todo y se paró todo y no sabíamos qué íbamos a pasar, para mí cada día es una celebración. Entonces la exposición como tal no me da miedo. Es las pocas cosas que no me dan miedo. Otras cosas quizás sí, pero la exposición... Una pregunta al editor. ¿Tú cuando recibes este texto, estos textos, qué dices? Cuando lo lees... Pobrecito, no. Cuando lo Me lees... alegro que me hagas esa pregunta. Vamos a ver, cuando yo recibo el primer texto, que es Poliamor, me encuentro que los personajes son H, D, C. Los textos, en general, suelen ser bastante confusos en cuanto a que los autores vomitan más los textos que escribirlos. Se confunden muchísimas veces el personaje. Y hay veces que incluso las acotaciones las ponen a su aire, no respetan. Nosotros intentamos que la lectura sea muy sencilla, muy fácil. Nunca repetimos si un personaje habla, hay acotación y luego vuelve a hablar el personaje. Siempre lo ponemos con el primer personaje, que el lector no se confunda, porque hay muchas veces que el lector no lee el personaje, sino que lee el texto, la dicción del personaje. En este, que es CHD, bueno, aquello era una locura. No había forma de darle coherencia, hasta que llegué y dije, bueno, vamos a ver. D es Damián, H es Héctor y C es Carmen, por ejemplo. Entonces cambié todos por los nombres. Y ya con los nombres me daba cuenta cuando había error, cuando se repetían.
porque las acotaciones AC, DC, yo digo, esto es música. Era un tinglao montar aquello. Y ya una vez que se montó, pues ya vi más o menos por dónde iban los textos. Llamaba a Dorian y decía, oye, ¿por qué no le ponemos nombre? Y él me daba sus aplicaciones. Y yo decía, bueno, vale, no pondremos nombre al editar, pero para leerlo y estructurarlo, pues había que ir haciéndolas. Y luego, bueno, pues con Dorian, la verdad es que el lenguaje es muy directo, vamos, o la familiaridad es mandarnos un WhatsApp y inmediatamente hablar, ir dando forma. Porque además este texto, como él bien ha dicho, inicialmente estaba hecha para 2 actrices y un actor, o para 2 actores y una actriz. Y había un tinglao porque es que no sabíamos quién hablaba. Si era ella, si era él, pero bueno, al final lo logramos hacer. Y además de eso, yo tuve mi cortocircuito, y para hacer la ilustración de portada, no sé por qué estaba también montando un libro sobre libélulas. Yo en vez de poner mantis religiosa, ponía libélulas. Entonces él me decía que no, que tiene que ser una mantis religiosa. Y yo decía, ¿por qué? Decía, porque lo pone el texto. Y yo a repasar el texto, es verdad. Pero yo seguía con mis libélulas hasta que encontramos ya la mantis religiosa. Tengo que decir que en la portada están todas las claves de las 2 obras. Y en Llenas también, ¿eh? La portada de Llenas está muy chula. También. Pero que aquí hay 2 obras y hay 2 imágenes, y las 2 imágenes es la explicación de la obra. Pues muchísimas gracias, Ángel, porque sé que te he hecho sudar. Y acá Lo pasamos mal, pero bueno. Se consigue. No, está con bien, trabajo. porque ese es un mundo, el de la relación del autor con el editor, que no se sabe muy bien cómo cómo funciona. Pues está bien, por eso he hecho la pregunta. Cuando tú recibes algo, tienes que estructurarlo y, Sí. y ponerle negro sobre blanco. La semana pasada tuve que dar una clase magistral a un autor porque se montó el libro y el autor modificó todo. Y yo le dije, vamos a ver, ¿qué día tienes libre? Vamos a quedar. Y entonces estuve 3 horas explicando cómo había que estructurar un texto teatral y cómo había que exponer un texto teatral. No tiene nada que ver la exposición de un texto teatral con lo que recibe un director o lo que recibe un actor. Porque el director lo lee de otra manera, el actor lo lee de otra manera, y la persona, el lector, no tiene nada que ver ni con el mundo del actor ni con el del director. Entonces, hacerles entender a los autores cómo tienen que estructurar un texto para que sea legible para un lector es complejo. Es complejo. Este libro se escribe para 2 personas. Para el lector o los actores y para el director. Todas las acotaciones son solo para el director. Que el director las sigue o las desecha. Porque un director, como decía Guillermo Heras, el director es un autor que escribe sobre el espacio. Y entonces él considera que Elena mira al público y entonces el director dice, no, Elena no mira al público. Esa acotación la elimina y la pone a su forma, a su estilo. Por eso las acotaciones están en cursiva. Por eso el nombre de los personajes siempre están en caja media. Por eso hay una serie de claves que el lector tiene que interpretar, o bueno, que se las ponemos fáciles. Y el autor tiene que respetar profundamente eso, porque este texto no es para directores y actores, es para un lector. Y de vez en cuando me tengo que sentar con ellos, con algunos, y decirles, no, es que no estoy hablando de él. Lo mira. Lo que pasa es que me encanta meterme con él porque él se está toda la tarde metiéndose conmigo. Y
dar clases a dos clases particulares porque no podemos tocar el ego. Yo sí te lo fácil, pues yo me lo bajo del rincón, te bajo el texto y tú le digo, me bajo otro, lo que tú quieras. Tú eres de- Y así es como nos manejamos. Muy bien. Pues no sé si alguien más. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias. Muy bien. Foto para redes.